Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir en 2 Corintios, capítulo 3. La epístola, la segunda de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Y leeremos a partir del versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, una vez más te damos gracias y te pedimos que por tu Espíritu tú nos ayudes, hables al corazón de cada uno, nos llames por el nombre y nos digas algo especial para cada uno aquí. Señor, nosotros nos confiamos en tus manos, en la dirección de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los hermanos. Seguramente en el nombre de los hermanos que vinieron aquí de Brasil, creo que el corazón es el mismo. Somos agradecidos por el cariño, por el amor, por la manera cuidadosa con que fuimos recibidos. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos y que cuando continuemos la semana nos acordemos unos de los otros y de las palabras que el Señor nos ha hablado estos días. Hermanos, creo que no es ninguna exageración decir que a lo largo de esos 2 o 3 días hemos visto más al Señor. Los hemos visto. Vimos un Señor amoroso, un Señor cuidadoso, un Señor que es totalmente equilibrado en sus acciones, en sus reacciones, un Señor que tiene toda la sabiduría, un Señor maravilloso. Creo que Él ha llenado nuestros ojos y nosotros le deseamos más. Y el incentivo de los hermanos ha sido no solamente que lo veamos más al Señor, pero que eso nos lleve a un mayor amor y deseo por el Señor. Muy bien, entonces este texto empezamos con él, porque en el versículo 16 dice que hay un velo que se tira cuando se convierte. Entonces, aquellos que no se convirtieron al Señor no son capaces de ver, porque hay un velo delante de sus ojos. Si nosotros hemos sido capaces de ver al Señor, algo del Señor estos días, es porque por la misericordia de Dios, ese velo fue quitado de nuestros ojos por el Espíritu Santo. Ahora, si alguien aquí no vio al Señor, posiblemente ese velo aún esté delante de sus ojos. Eso significa que usted tiene que ir al Señor, arrepentirse, creer, convertirse al Señor. Entonces, no deje pasar esa oportunidad. Muy bien, pero el versículo 18 dice que todos mirando, cara descubierta ahora, porque estamos convertidos, pero contemplamos como por espejo la gloria del Señor. Pero no solamente contemplamos, eso es lo que hicimos hoy, o hicimos estos días, ver al Señor, contemplar al Señor, no perfectamente. Aquí dice como por espejo. En aquella época los espejos no eran como los espejos de hoy, no eran perfectos, no eran de vidrio, eran de metal polido, y ahí brillaban y con eso reflejaban imagen, pero lleno de imperfecciones. No era una imagen clara, pero algo se veía. Y esa es la realidad de nosotros hoy. Vemos al Señor, lo contemplamos, pero como por espejo. Pero gracias a Dios por eso. Pero aquí el texto nos dice la segunda cosa, que es tal vez más importante ahora que hemos contemplado al Señor estos días. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que contemplamos. Esa es la importancia de contemplar la imagen del Señor, porque somos transformados en la imagen de lo que contemplamos.
Si usted pasa su vida contemplando otras cosas, ocurrirá algún tipo de transformación en su vida, pero no será en la imagen del Señor. Será en la imagen de aquello que usted contempla. Pero por la misericordia de Dios queremos contemplar al Señor para que seamos transformados en esa imagen. Y aquí nos da una clave muy importante, y es eso lo que quiero repartir un poquito más con los hermanos. No me voy a demorar, porque sé que tenemos un tiempo limitado. Pero aquí dice que es por el Espíritu del Señor. Si hemos contemplado algo del Señor, es porque el Espíritu nos lo ha revelado. Y si deseamos ser transformados, también tiene que ser por intermedio del Espíritu del Señor. Nadie puede salir de aquí diciendo, ok, he visto al Señor, voy a transformarme, voy a hacer cosas para reflejar, ser como el Señor. Serán fracasos após fracasos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, entonces es importantísimo que percibamos la importancia del Espíritu Santo. Reconozcamos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y voy a asumir el hecho que todos entendemos que el Espíritu Santo es Dios, esta tercera persona de la Trinidad, y Él mora en nosotros. Por eso Él puede hacernos ver y transformarnos. Pero entonces, para ayudarnos un poquito más con esa conciencia, quiero hablar de tres cositas. La necesidad del Espíritu Santo, de que Él actúe en nosotros. Algunas de las cosas, en segundo lugar, algunas de las cosas que Él hace. Y en tercer lugar, una cosa específica que Él hace es ayudarnos a escuchar y a reconocer la voz de nuestro Señor. Y bueno, para considerar eso, quiero llevarlos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, para entender un poco mejor la necesidad del Espíritu Santo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación, pero es una imaginación bíblica, entonces no se desespere. Sé que no es fácil porque nosotros conocemos la historia, conocemos el final de la historia. Pero me gustaría que usted se imaginara como uno de aquellos discípulos en aquella noche. Mire, los discípulos fueron llamados por el Señor y por 3 años y medio estuvieron con el Señor y contemplaron ese Señor maravilloso de que hemos oído estos días. Ellos vieron los milagros, vieron las actitudes del Señor, vieron sus manos en acción, vieron sus pies en acción, escucharon sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Están encantados con su Señor. Están como enamorados de su Señor. Y repentinamente el Señor dice, tengo que irme. Me voy al Padre, no me verán más. ¿Cómo cree usted que se sintieron esos discípulos? Tenemos que imaginar, volver en aquel momento y intentar entender el impacto de esas palabras para los discípulos. Vea conmigo entonces Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué dijo eso el Señor a los discípulos? Porque el corazón de los discípulos estaba así, perturbado. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 27 del 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estaban con miedo. Capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces encontramos aquí estos pobres discípulos con miedo y tristes. ¿Por qué? Porque su maravilloso Señor se va. Hermanos, desde el punto de vista humano,
esa reacción de ellos es perfectamente comprensible y justificable. Posiblemente nosotros no seríamos diferentes, estaríamos con miedo, estaríamos tristes, deseando que el Señor cambiara de opinión y que no se fuera. Pero en la economía de Dios las cosas serían diferentes. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahora usted puede imaginarse eso, el Señor, ese Señor maravilloso, perfecto en todo lo que hizo y todo lo que era, diciendo, le conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pare un poquito, hermanos. Hemos hablado de ver el Señor, ver el Señor, ver el Señor, no quitar los ojos del Señor, contemplar el Señor, ver el Señor. Y el Señor dice, ¿no me veréis más? Estaba refiriéndose, claro, a su cuerpo físico, antes de su muerte y resurrección, incluso después de su muerte y resurrección, su cuerpo glorificado tampoco lo verían más después que el Señor fue elevado a las alturas. Pero entonces, terminando aquí el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cómo resolver ese problema? El Señor dice que se va y no lo verán más. Y por otro lado, es necesario ver el Señor y contemplar al Señor. Entonces el Señor resuelve ese problema diciendo, ya nos dijo aquí, que Él enviaría el Consolador. Entonces fue lo que ocurrió. Si usted vuelve al capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor nos da el Consolador, es para siempre. No te lo da y te lo quita después porque hiciste esto, hiciste aquello. Nos da el Consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, empezamos a entender que es por intermedio de ese Espíritu que es posible continuar a ver al Señor Jesucristo. Es posible continuar a reconocer su voz, a contemplarle y así ser transformado de gloria en gloria en su propia imagen. Muy bien, entonces era necesario que el Espíritu viniera, porque el Señor se iba y no lo verían más. Ahora, cuando el Espíritu vino, el Señor ya nos dijo algunas cosas de qué haría, cuál era la obra del Espíritu. Entonces ya vimos que, por ejemplo, es el Espíritu que nos quita el velo para que veamos. El Espíritu es quien nos perfecciona, quien nos transforma. Pero aquí encontramos algunos versículos que quiero leer con ustedes. 14, 26, por ejemplo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Después, el 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y aquí él le llama el Espíritu de verdad. Y cuando pensamos en verdad, pensamos que lo opuesto es simplemente mentira, como si fuera, 2 más 2 es 4, es una verdad, y 2 más 2 es 3, es una mentira, no es verdad. Muchas veces pensamos en verdad como, por ejemplo, algo que tenga que ver estrictamente con doctrina, un concepto, una doctrina que es verdadera o no. Y el Espíritu Santo entonces nos enseñaría eso, verdad.
Pero no solo eso. La verdad aquí es algo que significa con realidad. Fue incluso la expresión que el hermano usó hoy por la mañana. El espíritu de realidad. Es el espíritu que hace que las cosas sean reales, experimentales. O sea, la vida de Cristo puede ser una realidad en nuestra vida porque el Espíritu Santo es el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad. Y aquí dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mi Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Otra cosa que el Espíritu haría, y vamos a usar eso en un minuto. Versículo 13 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces, otra cosa, y es este punto que quiero enfatizar hoy, que el Espíritu Santo hace es glorificar a Cristo. Creo que podemos decir que lo que ha hecho el Espíritu Santo estos días entre nosotros fue glorificar a Cristo. Y aquí nos dice algo muy interesante. ¿Cómo lo hace? Él tiene un método, y el método es tomar de lo mío. Dice aquí, en el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe cómo se glorifica el Señor Jesucristo? Siempre hablando de lo que es de Él. Si vamos a exaltar o a glorificar un hombre, normalmente ¿qué hacemos? Decimos alguna cosa sobre Él, decimos lo que tiene, sus casas, ¿no? Sus yates, sus autos, sus empresas, ¿no? Sus trabajos, no sé qué, cosas fuera de Él. Porque si tendríamos que decir alguna cosa del hombre, no sería gloria para el hombre. Con Cristo es exactamente lo opuesto. Para glorificar a Cristo hay una sola manera, es tomar de lo que es de Él y eso presentar. Y es eso lo que el Espíritu Santo hace. Toma de lo mío y lo presenta. Entonces lo que hemos presenciado estos días es que hemos recibido cosas del Señor. El Espíritu Santo ha tomado lo de Él y nos hace saber. El Espíritu Santo desea glorificar a Cristo y nunca tomará nada fuera de Cristo para glorificar a Cristo. Entonces, cuando usted esté en duda si algo glorifica al Señor o no, esa es una manera buena de poner la prueba, de hacer la prueba. ¿Okay? Bueno, estas son algunas cosas que el Espíritu Santo hace, pero voy al tercer punto ahora, que es mi último punto. El Espíritu Santo desea ayudarnos a reconocer la voz del Señor. ¿Sí? Vimos aquí en el 15:26, donde dice que Él, refiriéndose al Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora abra en Romanos 8 para ver cómo ocurre ese testimonio. Acuérdese que el Espíritu es quien da testimonio del Señor. Romanos capítulo 8 y el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Señor ya había prometido que el Espíritu Santo daría testimonio de Él. Y este texto de Pablo nos dice que el Espíritu Santo da testimonio de Él en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces, así que el Espíritu Santo obra. Él da testimonio en nuestro espíritu. Es como si fuera una confirmación. Pero no es una confirmación aquí. Es lo que muchas veces intentamos hacer. Escuchamos algo y lo procesamos aquí
y tentamos decidir si está correcto o no. Lógicamente, si no es algo bíblico, lo tiramos. Pero si es bíblico, ¿será que lo tendremos que aceptar inmediatamente? Tenemos que ver si el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu y dice, así es. Eso es el Señor. Es mío o no es mío. ¿Eh? Entonces, para entender un poquito más, porque es eso lo que quiero dejar con ustedes, vamos a volver a Juan, pero ahora al capítulo 10. A partir del versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por el nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, porque aún no tenían la ayuda del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos esta parábola. Hermanos, si queremos observar lo siguiente. En el versículo 3 leemos, oyen su voz. Es lo primero que ocurre aquí en términos de la voz del Señor. Es oír la voz del Señor. Oyen la voz del pastor aquí. Pero prosiguiendo el versículo 4, dicen, conocen su voz. Eso es diferente. Y este conocer es como reconocer. Y lo que está por detrás de esta palabra reconocer, es reconocer la voz, no el discurso. Hay una diferencia muy grande. Puedo escuchar palabras, frases, discursos que me parecen y pueden ser perfectamente bíblicos, pero no es la voz del Señor en aquel momento. Una cosa es reconocer el discurso. Es importante que sepamos decir si es bíblico o no, porque lógicamente si no es bíblico lo echamos fuera. Tiene que ser de la palabra de Dios. Pero tenemos que ir más allá, porque hay muchas cosas que se dicen con base en la palabra de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿será que yo reconozco la voz de quien habla esas palabras? ¿Será que reconozco la voz del Señor en eso? ¿Será que en mi espíritu, el Espíritu Santo está dando testimonio diciendo, amén? ¿Es eso? ¿Soy yo? Entonces, hermanos, aquí tenemos oír la voz, después reconocer la voz y después no reconocer la voz. Y cuando no reconocemos la voz, ¿qué dicen aquí? Huirán de él, correr fuera, no quiero saber nada de eso. Tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro Señor. La voz suave, dulce, mansa. A veces nos preocupamos tanto con el contenido del discurso, con los conceptos. Pero eso está dentro de nosotros desde que Adán tomó del árbol del conocimiento de bien y mal. Entonces nosotros, nuestra tendencia natural es siempre pensar en términos de, bueno, lo pongo en esta cajita o en esta cajita, ¿está bien o está mal? Y el Señor nos llama a hacer mucho más que eso. No solamente escuchar, pero reconocer su voz. Y permitir que el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, dé testimonio. Entonces, hermanos, hoy en día en que se escuchan tantas cosas, y muchas veces parecen que todo viene de la Biblia. Entonces, ¿cómo saber? El Señor no nos dejó huérfanos. El versículo 18 nos dice eso, del capítulo 14. No los dejaré huérfanos. Tenemos el Consolador y Él está en nosotros para siempre. Y Él da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios y dará testimonio del Señor en nuestro espíritu también.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a reconocerle la voz, a entender cuando es el Espíritu Santo, reconocer las impresiones que Él deja en nuestro espíritu y así poder entender el camino del Señor y andar a posta. Muy bien. Entonces, concluyendo, ese Espíritu, Él glorifica a Cristo. Él vino para eso, para glorificar a Cristo. Él toma de las cosas de Cristo y las presenta a nosotros. Él nos enseña, Él confirma en nuestro espíritu las cosas que son del Señor. Él nos ayuda a reconocer la voz del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo? No nos parece mal aquí, pero aquí algo no está bien. No hay un amén en el espíritu. Entonces, esa es la hora de ir al Espíritu Santo y pedir por luz y por claridad. Muy bien, cuando el Señor hizo esta oración en el capítulo 17 de Juan, acuérdese que estos capítulos todos son un único discurso del Señor, el último y probablemente el más largo de todos ellos. Era la última vez que iba personalmente a hablar a sus discípulos. Y aquí en el capítulo 17 ahora es su oración. Y aquí en su oración Él menciona a su gloria. Y quiero rescatar esto porque el Espíritu Santo vino para glorificar al Señor. Entonces en el versículo 5 el Señor oró así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor claramente aquí menciona de una gloria que Él ya tenía desde siempre con el Padre, porque Él es Dios el Hijo, Dios eterno. Entonces, como Dios, Él tenía esa gloria con Dios desde antes que el mundo fuese. Pero Él se hizo carne y vivió entre nosotros como hombre perfecto. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio una otra gloria. Entonces el Señor tiene como si fuera dos glorias. Vea el versículo 22. Entonces, la gloria del versículo 5 es la que Él tenía desde antes que el mundo fuese. El versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el versículo 10, note que también habla de gloria y nos ayuda un poco porque dice el versículo 10: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, hermanos, la gloria que el Señor recibió por haber vivido aquí como hombre perfecto tiene que ver con sus discípulos, tiene que ver con aquellos que son de Él. Y Él dice que en ellos Él es glorificado. Entonces vemos que cuando el Espíritu Santo glorifica a Cristo, trae de las cosas que son de Él. Pero una manera muy práctica de glorificar a Cristo es transformar nuestra vida, porque en nosotros el Señor puede ser glorificado. Entonces voy a cerrar con el último versículo en la segunda epístola a los Tesalonicenses. Vea qué versículo maravilloso. Segunda epístola a los Tesalonicenses. En el capítulo 1 y en el versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Y no solo eso, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí dice que el Señor será glorificado en sus santos y contemplado en los creyentes. Habrá un día en que las personas mirarán a la iglesia y verán a Cristo. Y el Señor en eso será glorificado. A ver, hermanos, esto es obra del Espíritu Santo.
La pregunta es, ¿seremos colaboradores con el Espíritu Santo? Él ya está en nosotros, pero nosotros le podemos entristecer, podemos resistir al Espíritu Santo, nos dice la palabra. Pero nosotros también podemos y debemos someternos al Espíritu Santo, pedirle que Él nos haga ver más de Cristo para transformarnos cada vez más a la imagen de Cristo, aprender a reconocer su voz en las cosas del día a día. El Señor se importa con nosotros en los detalles, y nosotros muchas veces andamos, ¿ya vieron esos pilotos automáticos? El avión despeja y ahí aprieta un botón y ahí anda por horas en automático. Y así muchas veces somos nosotros, porque lo sabemos hacer. Y a veces el Señor quiere decirnos alguna cosa y la voz de Él es mansa y suave. Y nosotros no estamos preparados para oír, no sabemos reconocer la voz. Y después pensamos, ¿cómo dejó el Señor que me ocurriera eso? Y el hecho es que el Señor estuvo diciendo, no, o sí, o por aquí, o por allí, y nosotros no vemos, no le reconocemos la voz. Entonces, hermanos, urge que nosotros vayamos al Señor, pidamos que el Espíritu Santo nos enseñe a estar quietos, a escuchar su voz, a reconocer la voz y, lógicamente, a obedecer. Toda gracia necesaria para eso ya fue dada. La gracia del Señor es infinita. No hay nada que el Señor le pida que ya no le haya dado para que esté capacidad para hacer. No sé, me imagino que aquí hay también el día de los padres y el día de las madres, ¿no es cierto? Y muchas veces los niños van a la mamá y le piden dinero para comprar un regalito para el día de las madres. La mamá le da el dinero, ella va y compra. Y de hecho ese regalo, cuando llega a la madre, ella le encanta el regalo, pero fue comprado con su propio dinero, ¿no es cierto? Pero es la actitud de la niña o del niño. Y así es con nosotros. Vamos al Señor, nosotros no tenemos nada. Él tiene toda la gracia, pero Él quiere darnos esa gracia para que nosotros en aquel día tengamos algo que depositar a sus pies y decir, Señor, aquí está, todo es de tu gracia. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que eso ocurra. Tenemos que aprender a reconocerlo y a oírle la voz. El Señor nos bendiga. Vamos a orar una vez más. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu ayuda. Señor, cómo necesitamos aprender a escuchar tu voz. Enséñanos, Señor, a orar, a esperar, a reconocer, a obedecer. De hecho, Señor, como dices, sin ti nada podemos hacer. Pero gracias porque todo tú ya lo has hecho. Y toda gracia está disponible abundantemente en Cristo por intermedio del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos. Bendice a estos hermanos, Señor, ayúdanos durante la semana, durante el año, que podamos esperar tu regreso pronto, Señor. Santifica tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo.